Hoy veremos la vida de las catadoras teniendo como referente contextual el anime del Diario de la Boticaria. En la antigüedad, los y las catadoras eran muy comunes en las cortes imperiales y familias nobles. Su función era probar los alimentos y bebidas de los reyes, emperadores o nobles, para detectar posibles toxinas o venenos y verificar los estándares de calidad antes de que lo consumieran y protegerlos de posibles envenenamientos. Si la catadora o catador se enfermaba o fallecía después de consumir la bebida o comida, se asumía que el alimento estaba envenenado y el emperador no la consumía. La labor de un catador era ardua y peligrosa, debido a que probaban cada bocado antes que el rey o emperador lo consumiera, enfrentando una gran responsabilidad y riesgo personal. En la antigua China, los catadores se encargaban de probar el té y otros alimentos para garantizar su calidad. Ellas y ellos trabajaban en un ambiente altamente controlado, además de también evaluar el sabor, textura y frescura de los alimentos. Aunque la información de los catadores en la China imperial es muy escasa, la seguridad del emperador era muy importante y es probable que emplearan estos catadores para asegurarse de que no haya ningún envenenamiento, ya que eran más conocidos por probar el té y garantizar la calidad de los alimentos. En la China antigua, el proceso para convertirse en un catador no está claramente registrado, pero se puede inferir en base a la estructura social y prácticas de la corte imperial que eran seleccionados entre los sirvientes de la corte, y estos podían ser esclavos o personas de escasos recursos o miembros de familias imperiales que estaban en decadencia. Además que los catadores eran entrenados para detectar olores y sabores inusuales, siendo supervisados por otros miembros de la corte para asegurarse que probaran la comida, bebida y antes de que lo consumiera el emperador. Estas prácticas no eran exclusivas de la China imperial, sino que se empleaban a los catadores de distintas formas para proteger a los monarcas de estos sucesos. Por ejemplo, en la Roma antigua, el deber de probar los alimentos o bebidas caía en el catador o en un esclavo y debía confirmar que el alimento era seguro. También en la Dinamarca medieval se empleaba a los catadores en las celebraciones de familias nobles durante la Edad Media. Actualmente, ser un catador cumple diferentes funciones en la industria alimentaria, como los catadores de vino, que evalúan la calidad, aroma y sabor y características de los vinos. Los catadores de café y té, que determinan la calidad y sabor de estas bebidas. También los catadores de alimentos, que prueban y califican productos para determinar su calidad. Y los catadores de fragancia, que evalúan los perfumes y esencias. Si quieres saber más datos interesantes y curiosos del anime de la boticaria referente a este, déjame tu like y comenta.